primario que realmente son necesarios e imprescindibles para que nosotros podamos estadificar al paciente y saber cómo manejarlo. Y después vamos a hablar un poco de ganglio centinela, solamente algunos aspectos de esto, porque por cuestiones de tiempo obviamente no vamos a poder ser muy extensos en ese tema. Entonces nos vamos a basar en la estadificación del melanoma actual, de la JCC. Como saben, en el 2009 salió la 7ª versión de esta estadificación. Y este es entonces el TNM con el que nosotros nos manejamos para nuestros pacientes con melanoma. Si empezamos a prestar atención en el T de esta clasificación, sabemos que el T va del T1 a T4 y esto está determinado por el espesor de Breslow, de 1 a 4. Y estos estadios se van a subdividir en A y B en todos los estadios de T1 a T4, según tengan o no ulceración, y en los melanomas finos, menores de 1 milímetro, tenemos la presencia de mitosis también para discernir entre subtipos A o B. También es importante en el informe dermatopatológico evaluar la presencia de metástasis en tránsito o satelitosis, ya que esto nos va a llevar directamente a un estadio N2C. Entonces, en un informe dermatopatológico, ¿qué tanto nosotros tenemos que informar cuando estamos frente a un melanoma? Tenemos este grupo de infaltables que los acabamos de ver en el TNM, que son imprescindibles para que se pueda llevar a cabo una buena estadificación, porque esto nos va a definir una conducta. Después pueden haber reportes más detallados que van a ser útiles, pero sobre todo si estamos pensando en estudios prospectivos o retrospectivos para establecer nuevos factores pronósticos. O sea que, por ejemplo, la inflamación es un elemento que nosotros no lo vamos a necesitar para la estadificación, pero puede ser útil para futuros estudios que de repente, como pasó con la mitosis, puedan en el futuro agregarse en la estadificación, pero no son imprescindibles para el manejo de nuestro paciente. Entonces esa es la lista de infaltables. El espesor de Breslow, que va de T1 a T4, como vimos, define T1 a T4. La ulceración, que subdivide en A y B los estadios T1 a T4. Las mitosis, que define el estadio T1B, o sea, solo el melanoma finos. Las metástasis intralinfáticas microscópicas, que definen estadio N2C. Hay un gran ausente en todo esto, que es el nivel de invasión de Clark. ¿Qué pasó con el nivel de invasión de Clark? Después de 40 años que formó parte del sistema de estadificación, en esta nueva clasificación deja de estar recomendado como criterio. Lo que se vio en estos estudios retrospectivos fundamentalmente que se hicieron es que no es un factor pronóstico independiente cuando el índice mitótico se incluye en el análisis. La única excepción que se considera es las raras circunstancias en las que el índice mitótico no puede ser medido de forma adecuada, que realmente es muy raro que un dermatopatólogo no pueda medir un índice mitótico en una biopsia de melanoma. A veces los reportes son muy gruesos, puede complicarse, pero realmente es algo que sí podemos hacer. Entonces vamos a empezar a analizar los infaltables en el informe del melanoma que nos van a estadificar a nuestros pacientes. El espesor de Breslow, entonces, que es el primero, es un factor pronóstico independiente, es el más viejo de todos, ya hace 44 años, que es el factor pronóstico independiente más importante, y es el factor que tiene menor variabilidad interobservador. El espesor de Breslow surge por una publicación de Breslow en 1970, donde en esa época se pensaba que lo más importante como pronóstico era el área de corte seccional, si quieren traducirlo así, en el que relacionaban el diámetro del tumor con el espesor. Breslow lo que hace es solamente con el espesor ver el pronóstico de esa paciente y vio que se correlacionaba mucho mejor que esta área. Entonces, ¿cómo vamos a medir el espesor de Breslow? En melanoma fino necesitamos un micrómetro ocular. Si son mayores de 2 milímetros, ya con la regla sobre la lámina lo vamos a poder hacer bien. Tenemos que poner siempre para medir el ángulo recto con la piel adyacente y medirlo desde la capa granulosa a la célula tumoral más profunda en la dermis. Siempre en milímetros, y hay valores de corte que son importantes. Cuando un melanoma tiene entre 0,76 y 1 milímetro, el dermatopatólogo tiene que ser bien cuidadoso
cuidadoso para determinar esta medición, porque sabemos que, sobre todo lo que tiene que ver con el ganglio centinela, va a ser muy variable en esos pocos, menos de 1 milímetro, que va entre 0,5 y 1. Ahora, si es un melanoma de 2 milímetros, no nos va a cambiar demasiado 2,5 en cuanto a conducta. Entonces, cuando vamos a medir el espesor de Breslow, hay algunos factores que pueden hacer que se relativice el valor, o sea, que el valor del Breslow que estamos midiendo no sea realmente el verdadero. Y también pueden haber factores que pueden hacer que el dermatopatólogo, si no está atento, pueda medirlo mal. Entonces, vamos a empezar con los factores que relativizan el valor, como es la ulceración. Cuando tenemos una úlcera, obviamente el valor verdadero del espesor no lo podemos medir porque no sabemos qué tanto había para arriba, siempre se mide desde el fondo de la úlcera hasta la célula más profunda. Otro factor que va a hacer que el Breslow que estemos midiendo no sea el verdadero es si hay un margen profundo o lateral comprometido. En ese caso, podemos medir un espesor de Breslow, pero no tenemos idea qué es lo que pasa a los costados o para abajo. Lo que se plantea en este caso es que siempre tenemos que informar el espesor del Breslow como al menos tantos milímetros. Así estamos dejando claro que es un valor que tiene sus limitaciones. En este sentido, entonces, ¿cuál es la biopsia ideal? ¿Cómo tiene que ser la biopsia de un melanoma? Se plantea que la biopsia ideal es una biopsia decisional con márgenes de 1 o 2 milímetros y siempre tenemos que evitar el afectado si realmente es una sospecha de melanoma fuerte. Entonces, por ejemplo, la biopsia ideal tiene ese margen, como ven ahí en esa foto, y esta es la biopsia ideal que nos permite, además de medir el Breslow, tener una idea de la simetría de la lesión melanocítica, si es bien circunscripta o mal circunscripta, que en biopsias parciales no podemos, y eso es fundamental para el diagnóstico de melanoma. Hay algunas excepciones a esto. Hay algunos casos en que se acepta una biopsia incisional, por ejemplo, en melanomas acrales extensos, se confirma primero el diagnóstico de melanoma y después se pueden tomar conductas con respecto al Breslow que se obtuvo en esa biopsia, porque una escisión inicial a márgenes mínimos en esos casos sería muy prudente. Y lo otro es, y esto es un poco más discutido, si es una lesión pigmentada en donde la sospecha de melanoma no es realmente fuerte, como es el caso de la foto de abajo, que no tiene elementos que nos hagan pensar realmente el melanoma, se puede aceptar un afectado, pero tiene que ser un buen afectado, un afectado profundo que retire toda la lesión, así podemos valorar también la simetría y los otros elementos importantes para el diagnóstico. La regresión es otro factor que va a relativizar el valor del Breslow. Histológicamente se define como la presencia de atrofia epidérmica con muy pocos melanocitos, a veces pueden haber islas tumorales, formas apoptóticas, infiltrado inflamatorio y la presencia de fibrosis, melanófagos y telangiectasia. Esto Natalia nos estuvo mostrando hoy más temprano, la semiología o dermatoscópicamente cómo se ve la regresión, como áreas cicatrizales, como es en esta lesión que están viendo ahí. El asunto con la regresión es, ¿está bueno o no está bueno? Si yo tuviera un melanoma y me informa que tengo regresión, ¿yo me tengo que poner feliz o me tengo que entristecer? Y en realidad eso no está claro, porque por un lado no está bueno porque el Breslow que me están dando no es el Breslow, podría no ser el Breslow verdadero porque hay una zona que regresó, y en esos casos incluso cambia la indicación del ganglio centinela. A veces son melanomas finos, pero como tienen zonas de regresión, se plantea que podría haber sido un melanoma de mayor espesor y se indica el ganglio centinela. Pero por otro lado, si un melanoma regresó es porque hubo una respuesta inmunológica que fue efectiva contra ese melanoma, y hay algunos trabajos que muestran que tienen mejor pronóstico. Por lo tanto, en realidad no está claro al día de hoy si la regresión es un factor positivo o negativo en el melanoma. Ahora, ¿qué factores tenemos que tener cuidado cuando medimos el Breslow porque nos pueden llevar a un error de medición? Uno es la presencia de apéndices. Por ejemplo, si tenemos un melanoma in situ y va hasta el fondo compromete todo el anexo, nosotros no vamos a medir este Breslow, que es un melanoma está solamente dentro de la epidermis. En ese caso no tenemos que medir eso como el espesor de Breslow, que es un melanoma in situ. Lo mismo en la lesión de al lado.
Y el otro punto es cuando tenemos un melanoma sobre un nevo previo. Tenemos que ser muy cuidadosos de medir el espesor de Breslow solamente en el sector donde está el melanoma y no donde está el nevo, que a veces puede ser de mayor espesor. Tenemos el melanoma y el nevo, tenemos que medir el nevo de mayor o menor espesor. El nevo puede ser, ¿no? Bueno, vamos al otro infaltable, que es la presencia de ulceración. La ulceración, como vimos, se divide en estadios A y B, los estadios de T1 a T4. Eso cambia todos los estadios de la A a B y se define como la combinación de las siguientes características. Hay un defecto de todo el espesor de la epidermis, que incluye la ausencia del estrato córneo y la membrana basal, como vemos en la foto, nada de epidermis. Y también hay evidencia de cambios reactivos como fibrina, neutrófilos, adelgazamiento, hiperplasia reactiva de la epidermis, siempre y cuando no haya habido un procedimiento quirúrgico reciente. Otro dato importante es que cuando tenemos melanomas ulcerados, típicamente invaden la epidermis. Como vemos acá, este es un melanoma que está ulcerado y en el sector que tiene epidermis está invadida. Y los melanomas que no se ulceran tienden a aplanar la epidermis. El nuevo infaltable entonces es la mitosis, la presencia de mitosis que define el estadio T1B. Lo vimos en la estadificación, solamente en los melanomas finos. Está bien establecido que la mitosis tiene que contarse en el hotspot. El hotspot es la zona donde hay más mitosis de toda la lámina, ¿no? Y tenemos que medirlo por 1 milímetro cuadrado. El milímetro cuadrado es mejor medirlo en cada microscopio, en general corresponde a 4 campos, pero eso puede variar, entonces es mejor establecer en cada microscopio cuánto es 1 milímetro. Y un punto que es bastante discutido es el punto de corte para la estadificación. Lo que es importante en la estadificación del melanoma es encontrar una mitosis por milímetro cuadrado. Esto tiene varias desventajas que ahora vamos a ver. Por un lado, contar mitosis es algo que lleva tiempo, que puede llevar a una variabilidad entre los observadores y además pueden haber confusiones porque las mitosis pueden verse como cardiorresis, apoptosis, artefactos de técnica. Eso por un lado. Además, este asunto del punto de corte es otro elemento a discutir, porque si el punto de corte es 1 milímetro, una mitosis por milímetro cuadrado en la zona que hay más mitosis, esto quiere decir que si encontramos una mitosis en todas las láminas que nosotros vemos, ese es el hotspot, es la zona donde hay más mitosis, es una, pero es el hotspot, y una mitosis, entonces, va a hacer que los tumores, la estadificación cambie de T1A a 1B. Esto a veces puede hacer que un paciente pase de no tener la indicación de un ganglio centinela a sí tener la indicación del ganglio centinela. Entonces, la biopsia de ganglio centinela no se va a recomendar para melanomas menores a 1 milímetro, a menos que presenten elementos de alto riesgo. Esto es lo que nos dice la NCCN. Los elementos de alto riesgo es la ulceración, el alto índice mitótico o la invasión linfovascular. Se supone que ellos esperan que sea poco frecuente estos elementos en melanomas finos, pero sin embargo los podemos encontrar y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en este artículo lo que están planteando los autores es un resumen de melanomas finos. Miren acá, menos de 0,5 milímetros. Si tiene mitosis hay que considerar el ganglio centinela y si no tiene mitosis no. Si está ulcerado no importa, aunque esté ulcerado no van a plantear el ganglio centinela, pero sí lo consideran con las mitosis. Entonces, realmente esto de una mitosis en todo el tumor es complicado. Este problema ya empieza a aparecer en las publicaciones, por ejemplo en este artículo del 2014, están tratando este tema y lo que concluyen los autores es que en Estados Unidos hay 22.000 pacientes que van a pasar del estadio 1A a 1B al año por presentar al menos una mitosis. Y esto implica un gasto de $1/3 de dólares. Los autores concluyen que se deben informar a los pacientes exhaustivamente en estos casos y es bastante fuerte esto de que una mitosis no debe ser usada para convencer a los pacientes para realizar biopsia de ganglio centinela. A lo que